Viernes, 3 de mayo de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-8694. Tipo, jurisprudencia. Compensación. El artículo 23, párrafo sexto a 18º, del Código Fiscal de la Federación, no viola el derecho a la igualdad. Hechos. Diversas personas morales promovieron amparo indirecto contra la disposición referida que permite a las personas contribuyentes sujetas a revisiones de gabinete o visitas domiciliarias optar por corregir su situación fiscal a través de compensar las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades hacendarias por cualquier concepto, al considerar que provoca un trato desigual entre contribuyentes, ya que los incumplidos que adeudan contribuciones y son descubiertos por las autoridades fiscales pueden efectuar una compensación universal para extinguir sus adeudos, sin que esa posibilidad se otorgue a los cumplidos que no están sujetos al ejercicio de facultades de comprobación. Una vez revocado el sobreseimiento, el asunto fue remitido al Tribunal Constitucional para su resolución. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 23, párrafo sexto a 18º, del Código Fiscal de la Federación, no establece un sistema de compensación universal ni genera un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad hacendaria, revisión de gabinete o visita domiciliaria, y los que no están sujetos a dichas facultades. Por lo que no transgrede el derecho a la igualdad. Justificación. Las porciones normativas de referencia establecen un mecanismo mediante el cual los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación a que alude el artículo 42, fracciones 2 y 3, del Código Fiscal de la Federación, revisión de gabinete o visita domiciliaria, podrán optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto en términos del artículo 22 de dicho código. Dicho mecanismo no implica un sistema de compensación universal ni genera un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación y aquellos que no lo están, ya que no existe un punto de comparación entre ellos, porque solo los primeros soportan un acto de molestia de la autoridad fiscal que implica un procedimiento que debe cumplir con las formalidades esenciales, notificación, pruebas, alegatos y resolución, así como una potencial afectación a su persona, domicilio, papeles o posesiones que debe satisfacer los requisitos constitucionales y legales, de forma que para los segundos resulta irrelevante el hecho de que hayan realizado un pago de lo indebido y tengan saldo a favor o pago que compensar contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, pues podrán solicitar su compensación conforme a las reglas aplicables. Segunda sala. 2 de 3. Registro digital, 202-8698. Tipo, aislada. Control del tabaco. Los artículos 60, párrafo primero y 65 bis del Reglamento de la Ley General relativa, violan el derecho humano a la libertad de comercio. Hechos. Una persona moral dedicada al giro de restaurante promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó los artículos 60 y 65 bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, reformado y adicionado, respectivamente, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022, por prohibir a los propietarios de esos establecimientos prestar cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimientos en las zonas exclusivas para fumar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 60, párrafo primero y 65 bis del reglamento mencionado violan el derecho humano a la libertad de comercio. Justificación. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental a la libertad de comercio, el cual tutela que las personas físicas o jurídicas se dediquen a la actividad productiva que les provea la satisfacción de sus necesidades, sea industrial, de comercio, profesional o de trabajo. Los artículos 60, párrafo primero y 65 bis del reglamento citado prohíben a los propietarios de establecimientos dedicados al giro de restaurante prestar cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimientos, en las zonas exclusivas para fumar, por tanto, violan la libertad de comercio de ese sector, pues al haber quedado acreditado el derecho a prestar el servicio de restaurante, entonces, el hecho de que el segundo precepto reglamentario citado prohíba a las personas consumir
o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en espacios de concurrencia colectiva, particularmente en los patios, terrazas, balcones y lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas. No justifica dicha prohibición absoluta, porque la mayoría de dichos lugares cuentan con espacios abiertos adaptados para el consumo de tabaco o nicotina, conforme a la Ley General para el Control del Tabaco. Entonces, no debe prohibirse prestar el servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimientos en esas zonas y áreas exclusivas referidas, adaptadas para ello. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-8695. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra los artículos 4, 5, párrafo 1, 6, 7 y 10 transitorios del Decreto de Reformas en materia de concesiones para minería y agua. Se rige por la regla prevista en el artículo 37, párrafo 1, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar los artículos transitorios referidos y determinar el juzgado de distrito competente por razón de territorio para conocer del amparo promovido en su contra. Mientras que uno consideró que solo tienen efectos declarativos que no conllevan ejecución material, el otro estimó que sí la tienen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para definir la competencia para conocer del amparo indirecto contra los artículos 4, 5, párrafo 1, 6, 7 y 10 transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Rige la regla aplicable a los actos que tienen ejecución, prevista en el artículo 37, párrafo 1, de la Ley de Amparo. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal sobre la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto en el que se reclamen normas generales con motivo de su primer acto de aplicación y efectos, se concluye que los artículos 4, 5, párrafo 1, 7 y 10 transitorios tienen ejecución material, mientras que el sexto solo tiene efectos declarativos, de ahí que cuando se reclamen conjuntamente, en atención al principio de concentración procesal, es competente el juzgado que tenga jurisdicción en el lote minero en donde la persona quejosa despliega las actividades relacionadas con la minería que se encuentran amparadas con el título de concesión, porque es en ese lugar en el que dichas disposiciones incidirán jurídica y materialmente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.